Nos vamos a Autoclásica 2023 y seguramente en las redes sociales has visto este auto que muchos los han filmado, pero nadie te explica de qué se trata. Vamos con la nota del Rally Mundial. Estamos hablando de un auto A4 del Grupo B. Te lo explica un experto aquí en Sala de Máquinas 360. Es la primera vez que en los muchos años de Autoclásica el rally tiene una presencia un poco más firme, más consolidada. No era una materia específica en ediciones anteriores. Desde Córdoba ha viajado HFI Performance, que es una empresa de venta de elementos de preparación y de competición, que con Cristian Moyano, padre e hijo, terminaron hace nada más que 72 horas, el segundo día de la Autoclásica, este auto en Altagracia y Córdoba, que es una réplica al 98-99% fiel de lo que era este bestial Audi 4 S1 de Grupo B en la época de los 80, mediados de los 80. Ari Batán, entonces. Grandes nombres, Stig Blomqvist, que lo estrenó este auto así con esta carga aerodinámica tan colosal. Se estrenó en Argentina en el Rally Mundial de Córdoba en la edición 1985 y como el Grupo B se abolió a fines del 86, tuvo una vida relativamente corta en esta última evolución. La segunda mitad del 85 y toda la temporada 86. Ganó una sola vez, que fue en el 86, en el Rally de San Remo, que era mixto, asfalto y tierra, en manos de un piloto muy veloz, muy vehemente, el alemán Walter Röhrl, que había sido campeón 80 y 82. Era una bestia muy indomable, habían trepado mucho en potencia entre el advenimiento de la tracción integral con Audi, Monte Carlo, enero del 81. Al poco tiempo que pasó al 85 habían trepado más de 200 y tantos caballos, o sea que para esta época estaban rozando los 550. Habían acortado la distancia entre ejes con respecto a la Coupé 4 original y con esta carga aerodinámica muy evidente adelante y tremendo alerón atrás, lo habían dotado un poco más de maniobrabilidad porque al volante la cosa se ponía pesada con semejante fuerza. Piensen que aceleraba de 0 a 100 de forma brutal, casi comparable a un Fórmula 2 o un Fórmula 1. Y lo más impresionante de la potencia que habían desarrollado estos autos es a la velocidad a la que se llegaba de 100 a 200 kilómetros por hora. O sea que era una cosa muy musculosa. Definitivamente el Grupo B marcó una época, de pronto no es tan mal que la Federación Internacional de Automovilismo lo haya abolido para 1987 con efecto inmediato, porque del mismo modo que eran absolutamente espectaculares, habían escalado tanto en brutalidad y en rendimiento y en prestaciones que se habían tornado peligrosos, había habido accidentes fatales, se habían ido contra el público y la cosa se estaba poniendo un poco complicada por ese lado. En el 87 se bajaron al Grupo A, que curiosamente se los ve inofensivo, pero en 2 o 3 años entramos iguales, transmitiendo mejor la potencia del piso, jugando más con la electrónica que hasta acá no estaba tan desarrollada, lograron incluso mejorar los tiempos de estos que eran mucho más aparatosos. Acá hay un trabajo muy intenso, muy largo, de 4 años con 3 meses, entre la prepandemia y la pospandemia. Hubo que usar 2 autos que se encontraron para llevar a Córdoba en la ciudad de Buenos Aires, un Audi 80 y una Coupé 4 que estaban en buen estado.
Pobrecitos los dos porque eran muy lindos, pero los serrucharon al medio para con la sección frontal lograr, del 80, lograr esta parte por la trocha delantera y con la segunda mitad recortar esta versión de ventana y de parte trasera que es más corta que la Coupé 4 original, lograr la distancia entre ejes tal como era en la realidad por manuales de Audi Sport y después con elementos que con la lentitud de la importación en nuestro país tuvieron que venir de Alemania, de Inglaterra, de Polonia y la mano de obra local, argentina y cordobesa, se fue logrando esto hasta el principio de la semana antes porque la idea, sabiendo que la gente de HFI y de Iconos del Rally venía por primera vez a Autoclásica, era que se presentara este aparato tan espectacular acá en San Isidro. Fue un camino muy largo con los chicos, con Cristian y los dueños de HFI Performance. Arrancamos con la idea de hacer la réplica del auto que vino a la Argentina en el año 85. Fue todo un proceso muy largo. A medida que fue pasando el tiempo, llegamos a la idea de hacer una réplica pero perfecta de lo que fue el auto que vino a correr a la Argentina. Empezamos trabajando con fichas de homologación, después tengo un ingeniero trabajando en Europa que nos consiguió mucha información a través de mecánicos que trabajaban en la época cuando corrían los autos. Ellos nos abastecieron de muchos planos, muchos datos, entonces de esa forma fuimos recolectando la información necesaria para llevar a cabo esto. Desde el día que se arrancó hasta el día de la fecha que terminamos nuestra primera etapa de trabajo, que fue hace 2 días, hubo un equipo muy amplio de trabajo. En mi taller somos 3 personas a diario y había una 4ª persona que fue mi padre, que también arrancamos de la mano con este proyecto, que bueno, por un tema de edad él ya estaba muy cansado, decidió dejar de trabajar en el taller, pero fue el que me enseñó a mí el oficio.